Hola y bienvenidos a esta interesante entrevista que vamos a tener en el marco de Presidenciables con Olinda Salguero, este esfuerzo de Fundación Esquipulas por contribuir con el proceso electoral de las elecciones generales de 2023. Hoy estamos con Amílcar Pop, a quien le agradezco muchísimo que pues haya hecho el tiempo para conversar con nosotros, para entrar en muchos detalles que ustedes quieren conocer. Él es el candidato presidencial del partido o del movimiento político WINAC y de URNG. Bienvenido. Muchas gracias, qué gusto estar acá y por supuesto va a ser también un privilegio compartir algunas ideas. Muchísimas gracias. Bueno, de hecho, como últimamente todo es en cápsulas, ¿no? Mientras más rápido y ustedes van a debates en donde en 2 minutos tienen que resolver los problemas de la humanidad y del país y de la región completa, nos pareció oportuno y pertinente que la gente, que la población guatemalteca pueda conocer un poco más quiénes son las personas detrás de las candidaturas, quiénes son las personas detrás de esos candidatos a los que estamos identificando, que además aspiran a gobernar el país para los próximos 4 años. Así que, sin más, a mí me gustaría que nos cuente un poquito quién es Amílcar Pop. Bueno, a ver, nací en Cobán, soy Rechí de Cobán Alta Verapaz, soy maestro normalista, egresado de la Normal de Cobán, me hice abogado aquí en la capital, me vine a vivir a los 18 años. Al graduarme me dediqué intensamente a la defensa de derechos de pueblos indígenas, fundé la Asociación de Abogados Mayas, tengo 20 años de graduado, un poco más, y me he dedicado 18 años a la docencia universitaria. Salí un par de veces, un par de posgrados, uno en la Universidad Autónoma de México en convenio con San Carlos, otro en San Carlos sobre medio ambiente precisamente, y el último sobre libertades religiosas en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y pues bueno, me he dedicado a la política después, coincidí con Rigoberta en la necesidad de la fundación del partido, 14 años me he dedicado a ello, fui secretario general del partido, 2 veces diputado. Hablamos de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Rigoberta Menchú, sí, que es la Premio Nobel, una maravillosa mujer que me convocó a este proceso. Y estuvimos ahí unas 20, 25 personas fundando el partido. Ella fue nuestra primera secretaria general, después de ella fui yo. Y bueno, estoy ejerciendo la diputación en el Parlamento Centroamericano, fui presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, participé en el Parlamento Indígena de América, soy su actual vicepresidente y ahora candidato de la coalición. Y ha estado también en el Congreso de la República de Guatemala. 2 periodos en el Congreso. 2 periodos, así que pues una amplia trayectoria política y experiencia también. ¿Cuántos años tienes, si no es indiscreción? Tengo 45 años. Sí. 45 años. Pues por eso queremos conocerlos un poco más, porque bueno, un profesional del derecho, pero también muy orientada su carrera política a la defensa de los derechos de los pueblos originarios, y pues no solo en Guatemala, sino con el alcance que nos comenta centroamericano y latinoamericano. Así que nos interesa muchísimo. Ya participó una vez en las elecciones, ¿no? No. No es la primera vez. Es la primera vez que participo. Y sí. Cuéntenos, ¿cómo decidió dar ese salto? A veces es difícil pensar que uno decide. Uh-huh. Hay procesos que se van dando. Ajá. Y difícilmente los detiene uno. Siento que eso me pasó en esta candidatura. Fundamos el partido hace 14 años y quizá fui la figura principal en su momento porque encabecé la lista nacional de la coalición de izquierda. Ahí empieza un proceso de construcción de un proyecto político. Eso fue hace 12 años. Entonces, creo que la candidatura, más que decisión última, fue un proyecto político de mucha gente, o por lo menos los que estuvimos cercanos al partido, y después contagiados con URNG. No hubo mucha dificultad en la coalición. La dirigencia de varios distritos de URNG propiciaron precisamente no solo la coalición, sino mi participación. De hecho, tuvimos negociaciones con otros partidos, y la propuesta de nuestros partidos era precisamente mi candidatura. Entonces me siento muy honrado por eso, porque no tanto fue una lucha personal o individual, por supuesto que estoy de acuerdo y peleé por eso y sumé mis esfuerzos, pero es parte de un proceso más colectivo, interpartidario, y especialmente a propuesta también de autoridades indígenas, grupos de comunidades indígenas por quienes he luchado, tierras, desarrollo, etcétera.
Pues una conceptualización interesante también de cómo dar ese salto, ¿no? Cómo tomar esa decisión que no termina siendo una decisión individual. Y ahora que ha estado en campaña, ¿qué es lo que más le ha gustado de este proceso? ¿Qué es lo que menos le ha gustado también? Bueno, yo reconozco, voy a empezar por lo negativo. Es muy frustrante luchar con mucha adversidad. Enfrentarse a una competencia, digámoslo así, desigual en recursos, en institucionalidad. Vemos cómo el Estado negocia y pacta con un proyecto oficial y después con suboficiales porque tiene sus aliados, y entonces hay todo un andamiaje que se mueve en favor de determinados candidatos o proyectos políticos, y eso es chocante en el terreno, digamos, porque entonces no tenemos permisos de estar, no tenemos todo el andamiaje que otros sí tienen y que sabemos que es parte de una complicidad de corrupción institucional y que nos volvemos impotentes frente a ello. Quizás eso es lo peor. Lo otro difícil es que, por supuesto, hay que caminar por todo el país. He tratado de recorrer el país 2 veces, pero no he podido llegar a tantos lugares en donde creemos que puede estar ese impulso y esa chispa que enciende nuestro proyecto. Nosotros no llegamos con regalos o qué sé yo. Tampoco montamos eventos grandes. Nuestro presupuesto es 2 millones de quetzales para todo el proyecto nacional, incluido candidatos a diputaciones y alcaldes, o sea, es muy poco. Pero también lo mejorcito, y ahí voy a lo que motiva, es que hay una participación maravillosa, un voluntariado extraordinario. Vemos a nuestra gente pintando ellos mismos artesanalmente sus banderas. Estaba yo en Chisec cuando llegan 2 señores como con cargas de leña y tenían como 400 varitas que ellos mismos habían hecho y dicen, son para nuestras banderas. Y eso es muy motivante, es muy maravilloso. Llego a Telemán, a Panzós, en Alta Verapaz también, y en vez de que nos pidan cosas, la gente llegó a regalarnos maíz, frutas, un racimo de plátanos. Fue muy motivante, donde la lógica de la participación política cambia, y cambia en un sentido estricto en donde la gente quiere ser parte de su propio desarrollo y destino, y no ser solo un objeto de elección en donde puede sacar alguna ganancia, que es lo que normalmente ha pasado. Entonces, caminar por el país y encontrar esas circunstancias y esos momentos, pues nos motiva mucho. Claro, de ahí hay una lista larguísima, ¿no? de decepciones de nuestra realidad, la pobreza, el desempleo, la juventud sin empleo, sin oportunidades. Los departamentos occidentales de nuestro país, Huehuetenango, San Marcos, ya no llegamos a un pueblo, San Cristóbal Cucho, ya no hay gente. Quedan mujeres, ancianos y los jóvenes se van. Son pueblos fantasmas. Sí, se van al norte y a lo que la suerte les da. Entonces, todas esas sensaciones que yo no las había vivido, mi pueblo, los Quechís, normalmente no migrábamos. Hasta en los últimos 6, 8 años empezaron a migrar al norte, pero antes había una expansión Quechí en el territorio nacional, pero para mí ha sido bastante fuerte el efecto de la migración hacia el norte, verlo ya en cada pueblo, en cada sentimiento de las madres que saben que se fueron sus hijos y ya no van a volver, o ya cuando se hacen viejos y dicen, bueno, tengo nietos pero nunca los veré, y es una circunstancia, tal vez nunca los conocieron, ni los van a conocer. Entonces es muy doloroso verlo, cómo hay una reconfiguración de nuestra sociedad con los efectos emocionales, que poco se ha dicho, de la migración permanente hacia el norte. Y ese, bueno, es uno de los temas que tenemos acá en la lista para abordar, pero antes quisiera que nos cuente cuál es el corazón de su propuesta política. Nosotros querríamos identificar 2 cosas. 1, luchar contra la corrupción, hacer las cosas de manera transparente y mejor. Y eso nos lleva a lo más importante. Yo le he llamado llevar a Guatemala a un proceso de industrialización completo. Llevamos 200 años de la industrialización en el mundo con sus altísimos costos contra el planeta. Creo que ya hemos visto que podemos mejorar y cambiar algunas decisiones buscando el desarrollo de la sociedad.
hemos transitado de conceptos políticos como progreso y después desarrollo, pero hoy creo que podemos impulsar una industrialización de manera horizontal en dos grandes sectores, el sector productivo y técnico y el agro. El agro no en sus grandes dimensiones de monocultivos y la industria alimentaria, sino al contrario, recuperar un principio absoluto de la soberanía alimentaria. Creo que podemos dar lecciones al mundo de soberanía alimentaria. El ejercicio y la cohesión comunitaria de los pueblos indígenas, más la posibilidad del conocimiento ancestral, nos da una gran oportunidad en el manejo de bosques, recursos naturales, la revalorización de los procesos alimenticios desde una perspectiva cultural. Entonces, la propuesta concreta nuestra es hacer producir al país y retomar la producción agrícola en un sentido mucho más técnico, más tecnológico y más industrial. Si logramos eso y con estándares de transparencia, en 10 años tenemos otro país y otra generación, ojalá gobernando adecuadamente el país. Ya ha mencionado varios temas: migración, seguridad alimentaria y nutricional, soberanía alimentaria, que usted lo menciona de esta forma. Y realmente, ¿cuáles son los objetivos o las líneas de acción más próximas que ustedes tendrían para abordar el tema, no solo agrícola en términos generales, sino también de seguridad alimentaria y nutricional? Nosotros creemos que hay que reestructurar dos ministerios muy importantes para el país, que han sido importantes para cierto sector económico. No vamos a obviar de que el Estado se crea en función de un grupo de personas multimillonarias hasta la fecha, y que el Estado ha servido a ellos siempre. Entonces, el objetivo nuestro, y ahí es donde empezamos la diferenciación ideológica, el objetivo es desmantelar eso y replantearnos los objetivos de Estado. ¿A quién queremos beneficiar realmente, más allá del discurso? ¿A dónde va todo el andamiaje estructural del presupuesto? ¿A quién beneficia y cómo se beneficia? Porque podemos decir muchas cosas, por ejemplo, de la migración, pero hay algo perverso en todo esto. Los mismos empresarios que no pagan salarios justos y que son parte del problema por lo cual los jóvenes no tienen trabajo y que migran al norte, son los mismos empresarios y las mismas cámaras que se benefician de los 18 mil millones de dólares que entran en remesas familiares. Entonces es muy perverso, porque en tanto expulsan a la gente de nuestro propio país, se benefician 1.300 millones en intereses y por el cambio de la moneda se beneficia el sistema bancario, pero no es de los mejores salarios pagados en Guatemala, por ejemplo. Entonces, para nosotros es fundamental iniciar nuestras primeras acciones, o las acciones matrices que generarían la transformación son reformar los dos ministerios, Economía y Agricultura. Esos dos ministerios históricamente están solo al servicio de élites empresariales y del agro del país. Ahora deberían estar al servicio de una horizontalidad mucho mayor de incidencia. ¿Con qué dinero? Nosotros hice 8 años de fiscalización en la ejecución del presupuesto, y la última proyección financiera, 25 mil millones usamos como país en privilegios fiscales de todo tipo. Y a eso le podemos sumar, por ejemplo, que no aporta a la economía, sino aporta a negociaciones políticas de otro nivel. Por ejemplo, 2 mil millones de subsidios a la gasolina, y la gasolina no bajó. 200 millones hace 6 meses para el gas propano, y el gas propano no bajó. El Ministerio de Economía sigue pagando los anuncios del huevo, de la tercera industria más rentable, de la segunda familia más rica del país, y nuestros impuestos están pagando su publicidad. Si nosotros eliminamos todo eso que es perverso, que es antiético y que no es técnico, nos ahorraríamos entre 20 y 25 mil millones de quetzales, privilegios fiscales. Ya vimos el juicio de Fedecocagua, 5 mil millones para Anacafé de devolución de IVA, 3 mil millones de devolución de IVA por el azúcar. Perdemos 300 millones en la extracción petrolera, perdemos al año, porque ganamos 700 y devolvemos 1.000. Entonces, corrupción
Transparencia Internacional dice que perdemos entre 30 y 35 mil millones de quetzales por el 10, 20, 30 y 40% de sobornos, comisiones, etc. Solo en esas dos dimensiones podríamos tener 50 mil millones extras en el presupuesto. O sea, no tenemos problema de déficit, ni deberíamos endeudarnos sin subir un solo centavo de impuestos. El único impuesto que estaríamos como propuesta de gobierno a revisar son las llamadas regalías de la industria extractiva, que habría que suspender algunas y habría que renegociar otras, especialmente en el tema de impuestos. Por ejemplo, Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia cobran entre 40 y 60% de impuestos a la producción energética en las hidroeléctricas cuando son privadas. Ninguna empresa se va de ahí, todas se quedan y pagan esos 40 hasta 60%. Nosotros podríamos fácilmente salir de ese vergonzoso 1% hasta 30%, 25%, con capacidad de renegociar beneficios con nuestras comunidades indígenas. En fin, entonces para nosotros la reestructuración de estos ministerios implicaría el impulso de la industrialización y tecnificación del agro. Ya debemos dejar el asadón y el arado de 1000 años y podemos empezar a entrar a una industrialización mucho más expansiva horizontalmente. Y segundo, el nivel del impulso de la productividad, la tecnificación de lo productivo. Hay gente con muchos talentos en el país, jóvenes que pueden servir de sujetos económicos productivos en sus familias y en sus comunidades, no solo el tema agrario, sí, el tema agrícola, sino distintos otros temas. Entonces, salir de que el INTECAP es lo más especial, bonito que tenemos y es aislado y es casi de privilegio. No, el Estado debe tener una política de tecnificación en todos los niveles y para eso, con esa cantidad de dinero que deberíamos recuperar, entre otros rubros que sumarían más, creemos impulsar por lo menos 20 institutos tecnológicos en el país. Eso nos daría la posibilidad de que los jóvenes al salir del quinto bachillerato hoy no pueden hacer nada. Un joven de quinto bachillerato no tiene ni la más mínima posibilidad de producir nada. O sea, quisieran todos, querríamos, ¿no? Ese es el mundo globalizado y la economía y la ficción de la riqueza. Queremos dinero. ¿Y cómo lo conseguimos? Soy egresado de quinto bachillerato, no sé hacer absolutamente nada, solo leer y escribir. Entonces... con dificultades. Y con dificultades graves en matemática, lenguaje y demás. El mundo, si uno es monolingüe, es analfabeto. Hoy el mundo se debate los sistemas educativos entre 3 y 4 idiomas por lo menos. Entonces, y nuestras capacidades en el país son maravillosas. Muchos pueblos indígenas manejan 2, 3 y 4 idiomas, pero no tienen la posibilidad de desarrollar esas capacidades. Entonces, para un indígena no es difícil tener un tercer idioma, un cuarto idioma, inglés o qué sé yo. Entonces, estos institutos tecnológicos serían el impulso, un motor para el desarrollo de la productividad, ya no solo en el ámbito agrícola. Si desarrollamos adecuadamente estos procesos, por lo menos 3 años, tendríamos un capital humano extraordinario en producción. Es básicamente la recuperación del rol del gobierno y de un Estado presente luego de un desmantelamiento casi absoluto en todas las áreas. La idea, efectivamente, para nosotros, yo me reservo el concepto de recuperar, porque el Estado, yo he dicho, nunca ha sido nuestro. Es reconstruir el modelo de Estado y repensar nuestros objetivos. ¿Hacia dónde va el fin del Estado? Y hemos visto, insisto, en que los objetivos siempre fueron en acrecentar los capitales de los de siempre, y los de siempre siguen detrás de los 20 partidos que van a ser siempre los llamados punteros. Entonces, por supuesto que es difícil y va a ser muy difícil, pero el impulso y, como me decía, el corazón de nuestra propuesta es eso: democratizar el acceso a la riqueza. Pero no la queremos regalada como nos acusan, ¿no? Desde una perspectiva de izquierda vamos a producir nuestra riqueza y vamos a defender los recursos que son nuestros como país. En esa línea tendríamos la posibilidad de repensar a nuestro país. En 20 años estaríamos compitiendo. Mi gran sueño es tener un niño japonés, un alemán y un guatemalteco a los 10 años con los mismos estándares de educación, de nutrición y de oportunidad. Eso no lo tenemos ahora. Y en esta visión de recursos también,
¿Cómo están interpretando ustedes y cuál es su acercamiento y propuestas en torno al cambio climático y a los efectos que producen en países como Guatemala? Estamos muy preocupados por eso. La vulnerabilidad de la región centroamericana y especialmente guatemalteca es grave. Y los efectos, por supuesto, en los más pobres y en los que menos acceso tienen a bienes y servicios desde el Estado y de toda posibilidad. Para nosotros, nuestra línea matriz es transformar la institucionalidad, revisar para qué sirve y si está cumpliendo sus objetivos. Uno de los ministerios cosméticos que tenemos que da tristeza y dan ganas de llorar cuando uno revisa es el Ministerio del Ambiente. Apenas tenemos institucionalidad inoperante, ineficiente, nada efectiva y profundamente corrupta. Los informes de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, son un chiste que se vende al mejor postor. Cualquier ingeniero en el ministerio vende un informe de impacto ambiental como lo quiera quien lo necesite. Eso es grave porque entonces es como que no tuviéramos ministerio. O sea, no sirve absolutamente de nada. Entonces, aquí tenemos que transformar radicalmente el ministerio para que sí tengamos evaluaciones de impacto ambiental en distintas dimensiones. Primero, para que en lo inmediato tengamos acciones en torno a la actividad cualquiera que fuese. Veamos lo de la palma africana y lo grave que está generando los efectos en menos agua, menos posibilidad de seguridad alimentaria, más dependencia a un salario en extrema pobreza y cada vez más hambre, y en términos ambientales desastroso. Pero ningún informe de impacto ambiental de estas empresas, de estas licencias incluso municipales, ninguno dice eso. O sea, nadie dice la verdad. Entonces necesitamos reestructurarlo, mejorar las condiciones de evaluación, dosificar las medidas inmediatas, mediatas y a largo plazo, recuperar las tierras, convertir en un proyecto maravilloso, me encantaría, y lo hemos hablado con todos nuestros candidatos a alcaldes. El gran proyecto es recuperar nuestros ríos. Casi que no quedan ríos limpios. Entonces, eso por supuesto que implica muchas cosas. Se aprobó un presupuesto, de lo que yo recuerdo como diputado hace 6 años, aprobamos alrededor de 1.000 millones en préstamos para contratar procesadoras de desechos sólidos. No ha pasado nada. Todas las plantas de tratamiento. Todas las plantas. Yo no conozco alguna, honestamente, con ese préstamo. Y fueron 1.000 millones de quetzales. Se puso plazo, después se amplió el plazo. O sea, dinero había. Aunque préstamo había. ¿Y por qué no se hizo? No hay voluntad de los alcaldes, no hay voluntad del sistema de Estado, porque eso es parte de la política de gobierno central. Al gobierno central no le interesa eso. Estábamos hablando hace un momento, decíamos, por ejemplo, de un rubro que me acuerdo. El año pasado, 450 millones de quetzales en salud materno-infantil. ¿Sabe cuánto se ejecutó? Nada. Y en septiembre pasa el rubro completo a comunicaciones para carreteras. Este año, 550 millones, se aumentó 100. Salud materno-infantil. Hoy no se ha ejecutado nada. Y en septiembre lo van a pasar a comunicaciones para pagar deuda de arrastre o deuda de obra gris. Entonces ahí vemos la voluntad del Estado. Y esa voluntad del Estado es profundamente racista, porque el 59% de mortalidad materno-infantil es en pueblos indígenas. Claro, hay una estadística del 51% de desnutrición, por ejemplo, en la niñez, que eso ya es grave, pero cuando desclasificamos con pueblos indígenas, llegamos al 60% de pueblos indígenas. Hay regiones hasta un 72% pueblos indígenas en desnutrición total. Entonces, y si hay un rubro de 550 millones para salud materno-infantil que podría servir la misma CESAN, no se ejecuta y se pasa a obra gris. Ahí hay una visión racista estructural del Estado que ni se ve, apenas lo vemos y nadie lo dice. Y el Estado sigue con esa visión racista estructural. Entonces, para nosotros es fundamental replantear los fines y los objetivos de los ministerios y que cumplan de manera más horizontal el alcance de sus metas y sus resultados.
Interesante perspectiva. Y en todo esto, y mencionaba usted también la migración, y por supuesto comprendemos que es la consecuencia visible, ¿no?, de problemas de fondo y estructurales que hemos venido acarreando, pero ¿qué medidas estarían impulsando ustedes vinculadas directamente a la migración? Bueno, la migración tiene dos dimensiones de trabajo. Uno, están muy preocupados. Estuve en Los Ángeles reunido con la Red Nacional de Migrantes, que de hecho apoyé su creación hace como 6-7 años. Yo les decía, nosotros no podemos sustituir al gobierno norteamericano, no nos pueden pedir muchas cosas, nos podemos comprometer en 1000 cosas, pero ¿qué sí se puede? Nosotros debemos fortalecer, en el caso del migrante ya en el extranjero, debemos fortalecer nuestra capacidad consular y nuestra capacidad diplomática. Hay que reconocer que nuestras capacidades en el servicio exterior son ínfimas. Es vergonzoso que amigos y amiguitas y amiguitos vayan a ocupar espacios del servicio exterior. Necesitamos mejorar la escuela de servicio exterior. Y entre esa parte que debe mejorarse la capacidad del Estado en negociación de mejores condiciones. En este momento yo he apoyado fuertemente el trabajo temporal en Norteamérica y Canadá. Hoy oficialmente se están yendo entre 25 y 30 mil guatemaltecos en el año en trabajos, en estos programas de trabajo temporal. Costó mucho, yo tuve que llevar 14 juicios por violación a derechos laborales. Pedimos la destitución y le iniciamos un juicio penal a nuestro embajador en Quebec. Y bueno, después de muchos años de pelear, creemos que ha habido una mejoría en la relación. Pero nuestra capacidad diplomática para negociar condiciones ha sido muy baja. Segundo, nuestra posibilidad no solo nuestra capacidad de gestión diplomática y consular, sino también nuestra capacidad institucional. Los migrantes ya en el extranjero necesitan mejor atención. Se tarda 6 meses un pasaporte, un DPI, una certificación, cuando la tecnología ya nos rebasó, por Dios. Eso se resuelve en horas. En horas deberían tener su pasaporte y documentación. Y digo esto porque eso nos acercaría mucho más a los migrantes. Nosotros sí le apostaríamos a una reforma, por ejemplo, electoral, para crear o el 24 o el 25 distrito, que merecerían una representación. Le están aportando al país 18 mil millones de dólares, mucho más que las exportaciones que suman 15 mil millones de dólares, y bueno, ese es un lado de la migración. De este lado, ya nosotros no podemos pensar en una política de no migración, porque no es coherente. Debemos pensar en una política que satisfaga las necesidades y las razones por las cuales migra la juventud. Y esas son oportunidades de empleo, capacidades para desarrollar sus habilidades, educación y, por supuesto, que mejores condiciones de vida. Por eso nosotros hemos pensado en estos 20 institutos tecnológicos. Dependerá de las especialidades por región. Por ejemplo, hemos pensado San Marcos, regiones muy forestales, en donde las capacidades tecnológicas que ya existen en el mundo, Canadá, Alemania y los países nórdicos utilizan la madera de manera extraordinaria, y madera que tarda hasta 200 años, nosotros podemos entrar en esa industrialización también, y para eso necesitamos capacidades técnicas, equipo, tecnología y capital humano. Si fuésemos capaces de industrializar el país, insisto en ese concepto, y nuestros 20 institutos tecnológicos darían una oportunidad a mucha juventud, y eso sería un primer freno para la migración. Lo otro es que sí debemos retomar la institucionalidad agraria del país. Este gobierno cerró la Secretaría de Asuntos Agrarios, pusieron a cero el Fondo de Tierras para la compra o negociación de fincas. Si tenemos 1.400 casos de conflictos agrarios solo en las Verapaces y cerramos la pobre institucionalidad que hubiese aportado algo en la solución, pues yo no sé cuál es el objetivo de este gobierno. Generar más conflicto es una bomba de tiempo. Necesitamos apostarle al Estado de Derecho, a la legalidad y replantear los objetivos de esta institucionalidad. Yo he creído más que una Secretaría, una Procuraduría de Asuntos Agrarios que garantice mejores soluciones en estos conflictos. Si logramos resolver parte, no todo, de la certeza jurídica de la tierra y
apoyar el impulso del patrimonio colectivo comunitario, como lo tiene Totonicapán hasta la fecha, Sololá, Ayaras en Nevaj, en Chajul, Santa María, Chiquimula. He sido abogado de estas regiones y de estos pueblos, y lo último, las 35 comunidades de los Copones en el Ixcán, que están luchando por la propiedad colectiva de sus tierras. Y si el Estado apoya la certeza jurídica y la propiedad colectiva, generaríamos un extraordinario impulso de procesos de desarrollo. La primera comunidad indígena en inscribirse como comunidad patrimonio colectivo indígena lo logramos en el gobierno del presidente Colón, y bueno, hizo un poco de algarabía el presidente, y logramos un pequeño proyecto de ecoturismo, las grutas de Candelaria, entre Rayujá y Chisec. Y fue maravilloso. Yo fui abogado de ellos, logramos la certeza jurídica de sus tierras. Después tuvieron un conflicto con un francés que les fue a robar la mitad de las tierras y puso un su hotel ahí donde hacía pederastía. También lo denunciamos. 12 años de litigio contra esa gente. Pero a lo que voy yo es que ahí hay un proyecto maravilloso. Soberanía alimentaria, proyectos de ecoturismo comunitario. Ellos son propietarios de su tierra, están en un fortalecimiento de sus propios mecanismos de autogobierno. Ahí hay una célula de autonomía y libre determinación de los pueblos. Y eso se convierte en una célula en potencia inmensa de reproducción de pequeñas economías campesinas, que cuando tienen sus excedentes y empieza el intercambio, hemos logrado ya Chisec, Rayujá, Fray Bartolomé de las Casas, y ahora se suma Nevaj, y pronto, ojalá, algunas regiones de Carcha Alta Verapaz, en sus mercados campesinos. Producción orgánica, producción indígena, no por exclusión, sino que son indígenas, con su visión cultural en la producción de sus alimentos, y el nuevo intercambio. Entonces, esas pequeñas iniciativas, si las fortalecemos en una expansión maravillosa, son un impulso importante en la región Chortí, por ejemplo, para combatir el hambre y la pobreza extrema. Hacia ahí estamos girando nuestra mirada en esas varias decisiones para empezar a, ojalá, evitar la migración en masa. ¿Cuál es su visión, con esa visión interna que hemos estado explorando en torno no solo al corazón de su propuesta, sino también en temas muy puntuales? ¿Cuál es su visión de la integración centroamericana? Yo creo en la integración centroamericana. Quizás aprendí más ahora que soy diputado del Parlacén, y no porque crea que es una lumbrera del Parlacén, pero creo que es una oportunidad poco aprovechada. Creo que el Parlacén ha sido poco utilizado y a propósito convertido en el único aspecto político, cuando podría tener muchas acciones más. Guatemala sola no puede enfrentar nada en el mundo. No hemos terminado de negociar el acuerdo de asociación con Europa. Tuvimos una... Pero ya tenemos uno como región. Bueno, a eso voy. Entonces, como región sí, estamos terminando una propuesta grande. Tuvimos hace 6 años, yo mismo impulsé el acuerdo con los países nórdicos, y no nos ha servido para nada, porque solitos no podemos. Producimos tan poco como país que toda la vuelta de producción e importación e intercambio comercial se vuelve tan lejos. Entonces, creo que a nivel centroamericano tenemos grandes retos. Acabamos de firmar la propuesta de cielo abierto en Centroamérica y la ampliación del CA4. Creo que ese tipo de decisiones... El CA4, para quienes nos escuchan, es la capacidad de los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses de visitar estos países y movilizarnos solo con el documento de identidad o DPI, como le llamamos. Sí, disculpe. No. Entonces, si logramos expandir nuestra capacidad comercial de negociación frente a otros más grandes, también acabamos de firmar y se aprobó la resolución para buscar la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana, Centroamérica y República Dominicana, porque esa primera negociación fue un desastre. Solo fue para beneficiar. El gran problema era el pollo y la caña de azúcar, pero los demás todos se quedaron fuera o en condiciones de competencia absolutamente desigual. Si creemos en el libre mercado, que no necesariamente soy amante de la propuesta ideológicamente, pero todavía seguimos en la época feudal.
Entonces, para mí, salgamos de la época feudal, pues, y entonces hagamos libre mercado. Pero libre mercado no es que me das 2.000 millones en subsidios. Eso no puede ser, los 4.000 millones de subsidios del transporte urbano, por ejemplo. Eso no es libre mercado. Eso es un saqueo y un robo. Entonces, si logramos, por lo menos en esas condiciones de libre mercado, expandirnos y enfrentar el mundo como bloque, contribuimos al diálogo mundial, a la no polarización y finalmente salir de esos fantasmas que todavía a mí me lo preguntan a cada rato, si Biden o ¿cómo se llama el presidente ruso? Putin. O Putin. O sea, no es tan simple, no es así. Hoy ya hay otros actores. Entonces, como región centroamericana, China, la India, están generando otra dimensión de relaciones. Y la misma CEPAL en América Latina, la discusión del narcotráfico que propone Petro y Andrés Manuel, creo que son escenarios importantísimos en donde nosotros como centroamericanos tenemos que tener una visión, una posición y una acción proactiva. Y por supuesto, no había terminado en el tema, las propuestas de cómo enfrentar los efectos del cambio climático. Hace 2 semanas estaba yo en Panamá con el pueblo Cuna, me invitaron para apoyar, bueno, estuve presente en reuniones del Parlamento Cuna, y es maravilloso el impulso del turismo que ellos tienen. Yo molestaba a los amigos ahí, les decía, en Guatemala tenemos terratenientes y ustedes son islatenientes. Tienen un centenar de islas y es maravilloso todo el sistema de cómo por familia se van rotando las islas para tener beneficios todos. 50 millones de dólares de ganancias al año que administra el Parlamento Cuna, por ejemplo. Entonces, pero me hacían la reflexión. Hace 20 años me decía alguien, cuando yo empecé a administrar este hotel, el agua llegaba a tal lugar, ahora ya está por acá. Y sí hay un aumento de dimensiones del agua y del mar. Nosotros no sabemos cómo enfrentarlo. Se han hecho seminarios en Panamá y de cómo la vulnerabilidad de los pueblos indígenas es grave. Entonces, ese es otro gran tema en donde Guatemala no lo puede enfrentar solo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de interrelación de los gobiernos, de los sectores empresariales que también le han hecho mucho daño al planeta y por supuesto los pueblos indígenas desde sus saberes y su resistencia. Entonces yo creo que la integración centroamericana debe avanzar en todos los niveles. Educación, como ya se está planteando. Seguridad incluso. Bueno, ya decía lo del narcotráfico, que hay que enfrentar de manera regional el tema migratorio. Yo creé una primera mesa de trabajo en defensa de los derechos de los migrantes. 26 organizaciones, Centroamérica, México, Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestra visión no puede ser una ONG en Guatemala viendo que don Juan Pérez se quedó porque no sé qué y que un muerto hay que ir a traerlo desde Los Ángeles. Ese sí es importante, pero eso ya es una gestión de problemas. Yo siempre he dicho en la Asociación de Abogados Mayas, no somos un bufete popular. Hay que ir al corazón del sistema, a tratar de transformar el sistema y generar las resoluciones que transformen la interpretación del sistema. Y eso es también el tema de migrantes. Tenemos que tener la capacidad regional de tratar el tema, porque no es posible que la famosa caravana nos puso en crisis en Centroamérica a todos. ¿Y qué hizo nuestro gobierno? Pues darle palo y garrote a la gente. Esa no es la solución. Eso significa que el gobierno no tiene una política de Estado, ni capacidad de reacción institucional. Entonces, cuando el tema migrante deja de ser un problema de seguridad nacional y pasa a ser un asunto de política social, cambia nuestra visión del planteamiento, porque entonces giramos nuestra mirada hacia políticas sociales que garanticen respuestas y soluciones a la gente. Muy interesante, hemos hablado de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional, hemos hablado de migración, también de cambio climático y los efectos que tienen nuestros países, y de ahí nos pasamos también a la integración centroamericana. Hay tantos temas y tantas prioridades que ¿cuáles creería de las que no hemos hablado que valdría la pena poner en la mesa? Bueno, no hemos hablado de seguridad y ese es un tema de inmediatez. El tema de seguridad en Guatemala es grave, tenemos territorios tomados por el crimen organizado. Tenemos territorios pequeños llamados zonas rojas, que eso es un problema, pero no es tan problema tan grande como las 2 grandes franjas fronterizas libres para el narcotráfico, migración ilegal y crimen organizado.
Tercero, el mercado negro de armas que está poniendo a todo el país en graves efectos de violencia. Las extorsiones son un tema grave en el país también, de una cotidianidad. 425 millones de quetzales al año pierde el transporte extraurbano, por ejemplo, en extorsión. Eso es demasiado dinero. Pero el problema aquí no es solo de, así nos lo pintan los medios, de que hay un par de cabezas rapadas con 50 tatuajes en la cara y en los brazos, y él es el problema, y hay que ir a buscarlos y encarcelarlos al estilo Bukele. Creo que no. Aquí el problema es mucho más grande y más complejo. 425 millones de extorsión no los manejan en las bolsas ni en morrales estos señores. Están dentro del sistema bancario del país. El narcotráfico, que mueve miles y miles de millones de dólares en Guatemala, somos el embudo del narco hacia el norte. El 80% de la droga pasa por el país, el otro 20% pasa por los mares y por el cielo. Entonces, ¿dónde se queda ese dinero? Nuestro sistema bancario está lavando dinero del narcotráfico, y nuestro sistema bancario es parte de las garantías del crimen organizado en la extorsión, en el secuestro y demás. Una de las debilidades grandes del país es el tema y el sistema de verificación bancaria. La IBE no está funcionando adecuadamente. Tenemos que mejorar ese sistema. El problema es que nadie lo mejora porque todos están vinculados. Los que gobiernan están vinculados, el Congreso está vinculado, ahí tenemos diputados producto del narcotráfico, ya incluso sentenciados. Vemos un Manuel Valdizón que quiere meter a sus hijos y viene ya sentenciado por lavado. El señor Ubico condenado por narcotráfico y ahí está de diputado y quiere regresar al Congreso. Entonces, no va a funcionar si la sociedad no toma decisiones de ya no seguir eligiendo a vinculados al narco, por ejemplo. Entonces, en materia de seguridad, 2 o 3 cosas. Nosotros queremos nombrar un comisionado experto en materia y lucha contra las extorsiones. La primera decisión que tomaríamos es, Álvaro Arzú entregó el gobierno del sistema penitenciario a los presos. Creo que fue un grave error. Por supuesto que hay muchas cosas que yo no sé, pero que presumo que lo hizo por la impunidad grave producto de la crisis política que le generó la muerte del obispo Gerardi. Y recordemos que fue fatal. Entonces reformaron la ley del sistema penitenciario y le entregaron a los señores Lima y a otras estructuras el gobierno del sistema penitenciario. Nosotros tenemos que arrebatarle a los presos el gobierno del sistema penitenciario. El día en que lo hagamos, al día siguiente no hay ninguna extorsión desde la cárcel. Porque el problema es que hoy se eligen los dirigentes de las cárceles, 200 quetzales, 2 gramos de coca y una bolsita de crack. Y eso es para comprar los votos para que elijan a sus dirigentes. Y esos dirigentes deciden la distribución de la droga, el alcohol, los celulares, la extorsión, la prostitución y la muerte de la gente ahí adentro. El director del sistema no sirve para nada. Nunca ha servido desde que Álvaro Arzú entregó el sistema a los presos. Tenemos que recuperar eso. Y eso es inmediato. Es una reglamentación que entra en vigencia inmediatamente. Y se acabaron esos privilegios. Ahí reducimos 70% de la extorsión. Segundo, tenemos que recuperar los territorios en manos de la delincuencia, las llamadas zonas rojas. Yo insisto, ahí mi preocupación no es tan grande como los intereses que se tocan con el efecto y el dinero y las finanzas, ¿no? Nosotros queremos construir un grupo de élite dentro de la Policía Nacional, rescatar la Policía Nacional, dignificar a la policía, pagarles bien, formarlos, capacitarlos, pero no las capacitaciones que se hacen con cualquier universidad privada para hacer otra vez negocios. Nosotros tenemos universidad pública, entonces tenemos que capacitar y formar a los agentes en cada una de sus especialidades. Un grupo de élite para recuperar los territorios urbanos. Y que eso implica también, por supuesto, una reestructuración del aparato de inteligencia civil. No tenemos inteligencia civil. Lo que tenemos es un aparato de represión contra los opositores políticos y perseguido de la inteligencia civil del patriota. Y así sigue funcionando con este gobierno. Entonces tenemos que cambiar la filosofía, lo que nosotros llamamos la transformación de la doctrina de seguridad nacional, en todos los niveles: policía, ejército, inteligencia civil, inteligencia militar. Si sabemos manejar la inteligencia civil, en menos de 2 meses desmantelamos las estructuras que tienen a su cargo esos territorios tomados.
El problema es que hay muchos generales, hay muchos políticos que se benefician con sobornos de esos que tienen control de esos espacios, porque sirven de bodegas de narcos, sirve de laboratorios de droga sintética, sirve de espacios para esconder ilegales migrantes y prostitución, trata de personas, y como en todo hay una conexión, entonces todos sufren y viven o comparten el manto de la impunidad. Nosotros tendríamos que eliminar esos mantos de impunidad y con una adecuada inteligencia civil inmediatamente intervenir. Creo que la seguridad del país podría estar en mejores condiciones. Muy interesante, Amílcar. Y si le tiene usted que decir a la gente que nos está escuchando y viendo por qué deberían votar por usted, ¿qué les diría? Tengo un argumento, a ver, que es el menos impactante técnicamente, pero es la verdad. 70 años de gobiernos de derecha no han dado resultados. El país está al borde del colapso, la gente no es feliz, la gente no tiene el goce del desarrollo humano. Y nosotros desde la izquierda llevamos 14 años de construir una propuesta. Creemos que estamos listos para desarrollar un proyecto de nación plural en beneficio de los guatemaltecos. Muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar pues sus reflexiones y también sus propuestas para estas elecciones, que no son las elecciones, sino para el destino del país. Así que muchísimas gracias a Amílcar Popp del movimiento político WINAC y URNG por su tiempo y por compartir en este espacio que buscamos que enriquezca muchísimo su juicio y su criterio para ejercer su voto. Muchas gracias.